doctor, buenas tardes compañeros. En esta oportunidad vamos a ver todo lo que es glándula paratiroidea y su influencia hormonal en el cuerpo. Entonces, primero que nada, cuando hablamos de hormona paratiroidea, hacemos énfasis en dos. Entonces, cuando hablamos de la glándula paratiroidea, vamos a mencionar principalmente los iones, que es el calcio y el fosfato. Primero hablamos del calcio. El calcio suele estar presente en tres compartimientos: el compartimiento extracelular, intracelular y los huesos. A nivel extracelular va a tener una concentración de 0.1%, a nivel intracelular del 1% y casi el 100%, bueno, 99% del calcio va a encontrarse en forma de depósito. ¿En dónde? En los huesos grandes, que van a actuar como reservorios. Ahora, el calcio va a estar distribuido aparte en otros compartimientos a nivel intracelular, bueno, a nivel intersticial como tal. ¿En dónde? Primero vamos a tener una concentración del 9%, va a ser el calcio, que va a estar unido a complejos con aniones, los cuales van a poder difundir por la membrana. El 41% que va a estar unido a proteínas transportadoras que no van a difundir a membranas, y el 50% que va a ser en forma de calcio ionizado. Esto es importante, ¿por qué? Porque esta forma de calcio ionizado es lo que va a ejercer su acción en diferentes sitios, como lo son el corazón, el sistema nervioso e inclusive en la formación de hueso, lo cual es muy importante cuando hablamos de pacientes jóvenes. Ahora pasamos a lo que es al fosfato. El fosfato, así como el calcio, también tiene diferentes compartimientos. A nivel extracelular, que es de menos de 1%, a nivel intracelular del 14 al 15%, y así como el calcio, un mayor depósito en los huesos a nivel de 85%. El fosfato tiende a absorberse mucho más fácil que el calcio, ya que el calcio, si bien es cierto el calcio se suele absorber principalmente en el intestino, no se absorbe al mismo nivel que el fosfato. Para esto, el fosfato suele estar presente en dos tipos de iones: ion hidrógeno fosfato y ion dihidrógeno fosfato. Estos iones son muy importantes porque dependiendo al pH que vamos a tener a nivel extracelular, vamos a ver un predominio ya sea del hidrógeno fosfato o del dihidrógeno fosfato. ¿Esto por qué es importante mencionar? Porque dependiendo del pH o el entorno que tenga el paciente, vamos a tener que estos iones van a actuar de diferente manera para poder formar o no formar sedimentación. Por ejemplo, cuando el paciente o la orina está en un pH alcalino, vamos a ver que el predominio que se va a encontrar acá son los iones de hidrógeno fosfato. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando los iones de hidrógeno fosfato predominan, estos van a tener mayor afinidad con el calcio, y al juntarse van a favorecer la formación de cristales y por ende la formación de cálculos o piedras a nivel de los riñones. Mientras que si el pH es ácido, vamos a tener un predominio del ion hidrógeno fosfato. Esto va a hacer que el ion fosfato con el calcio no se terminen uniendo. Es por esa razón que a los pacientes que tienen, por ejemplo, hiperparatiroidismo, uno de los tratamientos es recomendarle una dieta o darle medicamentos que acidifiquen la orina. ¿Para qué? Para que el ion hidrógeno fosfato sea el predominante y por ende se evite la formación de cálculos. Ahora, ¿qué pasa con las concentraciones cuando se encuentran alteradas, tanto del fosfato como del calcio? Principalmente del fosfato no hay mucho de qué hablar, es decir, si el fosfato está elevado o está disminuido no tiene mucha relevancia. Lo que nos importa en este caso es la concentración de los iones de calcio. Primero, ¿qué va a pasar si tenemos una disminución del calcio? Una hipocalcemia. La hipocalcemia lo que va a generar es que el sistema nervioso sea más sensible, es decir, que sea más fácil de excitar. Esto va a permitir una mayor permeabilidad de iones sodio y va a iniciar rápido el potencial de acción. Y la principal manifestación clínica que vamos a tener en pacientes que tienen hipocalcemia, como por ejemplo en un hipoparatiroidismo, es la famosa tetania. ¿Qué es la tetania? Va a ser una excitación espontánea de las fibras, principalmente de inicio periférico. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es un espasmo carpopédico. Y esto se conoce como el signo de Trousseau. ¿En qué consiste? Colocamos un manguito rotador, como si fuéramos a tomar la presión, lo insuflamos, y al momento que seguimos insuflando, vamos a ver cómo la mano del paciente, que normalmente debería quedarse en la posición extendida, va a empezar a contraerse. Principalmente va a empezar por los dedos y seguidamente por la muñeca. Cuando tenemos un signo de Trousseau positivo, ya podemos intuir de que el paciente tiene una hipocalcemia. Ahora, luego de eso tenemos lo que es la hipercalcemia, que es prácticamente lo opuesto a la hipocalcemia. Si acá los músculos o el sistema nervioso es muy fácil de excitar, acá va a ser más complicado de excitar. Acá vamos a ver que los músculos, las fibras van a estar totalmente débiles y las actividades van a estar reflejas y lentas. El paciente debe estar, va a ser un paciente somnoliento, va a ser un paciente confuso, como dije, va a ser un paciente que prácticamente no va a tener ganas de hacer absolutamente nada. Ahora, como ya mencioné, la absorción y excreción.
La absorción de fosfato y calcio se da en el cuerpo, pero ¿cuál predomina principalmente? Es el fosfato. El calcio se absorbe, pero se absorbe en poca cantidad, ya que para que el fosfato se pueda absorber siempre va a necesitar ayuda de la vitamina D, o también llamado el calciferol. Entonces, normalmente la distribución, bueno, esto es una imagen del libro de Guyton, es algo relativo, no es 100% oficial. Normalmente se recomienda que la ingesta de iones de calcio y la ingesta de iones de fosfato sean equivalentes, es decir, que tiene que ser 1 miligramo, que al día sumaría 1000 miligramos. 1000 miligramos de calcio y 1000 miligramos de fosfato. De los 1000 miligramos, una porción tiene que excretarse. Acá el libro menciona que se excreta aproximadamente 250 miligramos al día. Y aparte de que y aparte de eso se tiene una excreción por medio de las heces y aparte de eso una excreción por medio de la orina, tanto de 90 miligramos como de 100 miligramos. Pero para que la ganancia pueda ser neta, pueda ser positiva, así como el cuerpo va a proveerse de calcio por medio de la ingesta, también va a proveerse de calcio por medio de los huesos, por medio de la acción de resorción, es decir, que va a sacar calcio de los huesos para mandarlo directamente al líquido extracelular. Y en caso de que se tenga un exceso del calcio, del líquido extracelular va a irse al hueso para formarse o depositarse como tal. E igualmente, si en caso tenemos una falta de calcio, ¿qué va a pasar a nivel de los riñones? Vamos a tener una reabsorción de calcio. Pero si no tenemos necesidades, va a pasar una filtración como tal. En pocas palabras, si queremos hablar en números fríos, la ganancia neta o la ganancia total aproximadamente de calcio, si es que un paciente tiene una dieta adecuada, sería de más o menos 350 miligramos al día. Ya, luego pasamos a lo que es el hueso y su relación con el calcio y el fosfato extracelulares. Entonces, normalmente, bueno, un poco recordando la anatomía, el hueso tiene dos porciones, una porción cortical o porción compacta y una porción trabecular o porción esponjosa. La cortical que representa el 80% y la trabecular que representa el 20%. Normalmente decimos que los compuestos están hechos de una matriz orgánica del 30% y de sales óseas del 70%. Esta matriz orgánica del 30% va a estar formada por fibras de colágeno y sustancia fundamental. Y las sales óseas se van a depositar directamente en la matriz orgánica. ¿Esto por qué es importante? Porque tanto la matriz orgánica como las sales óseas o directamente la parte cortical con la parte trabecular van a ejercer diferentes funciones en lo que respecta a la resistencia del hueso, las cuales son la tensión y la compresión. La tensión gracias a la matriz orgánica y la compresión gracias a las sales óseas. ¿Tensión para qué? Para que el hueso no se pueda romper de esta manera, como si fuera partieras un palito. Y la compresión para que el hueso pueda aguantar la presión, como si lo quisieras aplastar por arriba y por abajo. Para eso sirve, como dije, lo que son las sales óseas y la matriz orgánica. Ahora pasamos a lo que es a la precipitación y la resorción ósea. Directamente con esto ya tenemos que hacer referencia a cómo es que el calcio empieza a depositarse en los huesos y cómo es que empieza a formarse, se deposita, se activa los osteoblastos, etc. Para esta primera vamos a ver que los osteoblastos van a formar una matriz, que la matriz va a ser predominantemente de colágeno de tipo 1. Para esta vamos a tener que para esta acción de los osteoblastos, vamos a ver que se tiene una especie de regulador o una especie de inhibidor, que es en este caso es el pirofosfato. Pero este pirofosfato, para que no actúe de forma descontrolada y empiece a estimular, necesita ciertos controladores o ciertos inhibidores para que pueda actuar de forma correcta. El libro menciona que hay hasta 3 tipos de inhibidores diferentes. La fosfatasa alcalina no específica de tejidos, el nucleótido pirofosfatasa fosfodiesterasa 1 y la proteína de la anquilosis. Este tipo de sustancias se van a encargar de, no inhibir, pero se van a encargar de regular lo que es el pirofosfato y el pirofosfato se va a encargar de lo que es el depósito y acción de los osteoblastos. Ahora, normalmente cuando hablamos de equilibrio con el líquido extracelular decimos que tiene que haber, tiene que predominar una cierta cantidad de calcio a nivel intracelular. ¿Para qué? Para que tanto la hormona paratiroidea pueda actuar de forma adecuada, ya que esta hormona va a actuar principalmente para que se active la resorción ósea y para que se termine equilibrando lo que es el calcio a nivel intracelular, a nivel extracelular. Entonces, para esto vamos a ver que hay diferentes mecanismos. El mecanismo rápido, que son los osteocitos, que van a actuar en cuestión de minutos para lo que es el tema de regulación. Y el mecanismo lento, que va a ser más que nada un tema de remodelación. ¿Remodelación en qué sentido? Por lo general, cuando suelen haber fracturas, como podemos ver acá. Creo que está acá. Sí.
Por ejemplo, para el tema de fracturas, normalmente cuando se fractura un hueso se forma primero un hematoma que va a actuar como una especie de collarín que va a unir la porción superior con la inferior. Seguido de eso se va a formar un callo blando en la cual vamos a tener una migración de diferentes tipos de células blancas, rojas, que va a formar el collarín mucho más sólido, pero todavía propenso. La fase 3, que se va a formar el callo óseo, acá ya los osteoblastos van a empezar a actuar y las células blancas y rojas van a empezar a disminuir. Y por último, el proceso de remodelación. ¿Para qué remodelación? Porque normalmente el callo óseo, cuando el hueso termina de sanar, por así decirlo, suele ser un hueso bastante, o sea, no es un hueso simétrico, es un hueso algo más rechoncho, por así decirlo. Y es en este momento donde la remodelación, por medio de la acción de los osteoclastos, van a tratar de que ese hueso rechoncho se convierta en el hueso que era inicialmente, es decir, un hueso que cumpla con las funciones mecánicas adecuadas. Y por ende, pues, termina formando un hueso mucho más resistente para que pueda evitar la misma lesión que lo causó en un inicio. Muy bien. Chávez, continúa, por favor. Bueno, aquí vamos a ver cómo la vitamina D va a ser absorbida, ¿no? Primero, la vitamina D se encuentra principalmente en la piel y esta, a través de lo que es el colecalciferol, va a ser absorbida, va a pasar al hígado, ¿no? Y ahí se va a convertir en lo que se conoce como hidroxicolecalciferol, ¿no? Desde el hígado va a pasar a los riñones y aquí va a ser activado por la hormona paratiroidea y se va a convertir en dihidroxicolecalciferol, ¿no? Y esto va a pasar al epitelio intestinal y va a aumentar la producción de estas tres. Primero la proteína fijadora de calcio, la ATPasa y la fosfatasa alcalina. Y estas tres juntas van a ayudar o van a aumentar la absorción intestinal de calcio, ¿no? O sea que en el intestino va a aumentar el calcio y va a ser más absorbido. Aquí como un dato importante, la vitamina D debe convertirse primero en el producto final activo, ¿no? Que es el calcitriol, para poder ser absorbida. Siguiente. ¿Se entendió? ¿Se entendió esa parte de la vitamina D? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Seguro. Ya, el colecalciferol principalmente se encuentra en la piel, como ya dije, y por medio de la estimulación de la luz solar, esta se va a convertir en deshidroxicolecalciferol. Aquí resaltar que esta no solamente se puede obtener a través de la piel, sino también podemos encontrarlo por el consumo de los alimentos como son pescado, huevos, lácteos. Aquí tenemos el hidroxicolecalciferol como un inhibidor, ¿no? Este va a tener un efecto inhibidor mediante retroalimentación sobre reacciones de conversión. Bueno, aunque nosotros consumamos bastante vitamina D3, la retroalimentación del hidroxicolecalciferol va a evitar la actividad excesiva de esta, ¿no? Porque si nosotros tenemos mucha cantidad de hidroxicolecalciferol, vamos a causar una toxicidad a nivel de la sangre. Este generalmente dura semanas en la sangre y la vitamina D3 dura meses, ¿no? La conversión controlada de la vitamina D3 en hidroxicolecalciferol va a conservar la vitamina D, esta va a estar almacenada en el hígado. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero, principalmente, el hidroxicolecalciferol tiene una duración más prolongada que la vitamina D3 para que el cuerpo esté equilibrado, es decir, cuando requiera hidroxicolecalciferol este va a ser secretado en semanas y la vitamina D3 puede estar almacenada por mucho más tiempo. Bueno, aquí tenemos que el dihidroxicolecalciferol va a pasar a los riñones donde tiene la forma más activa, ¿no? Cuando hay ausencia de la vitamina D en los riñones, esta va a perder eficacia, ¿no? Por eso aquí lo principal que va a actuar es la hormona paratiroidea, porque esta va a convertir el hidroxicolecalciferol en lo que es el dihidroxicolecalciferol. Principalmente su activación se va a dar a nivel de lo que son los túbulos renales. Y aquí tenemos un gráfico donde vamos a ver dos posibles escenarios de cómo
va a haber un control, ¿no?, por parte de lo que es el aparato hormonal. Por ejemplo, si hay una disminución de calcio en el cuerpo, lo que va a pasar es que la secreción de paratormona va a aumentar, y esto va a aumentar el calcitriol, y por lo tanto, al aumentar el calcitriol va a aumentar la absorción de calcio en el cuerpo. Por el contrario, si el calcio está elevado, la secreción del aparato hormona va a disminuir, el calcitriol va a disminuir también, y por lo tanto va a haber una menor absorción de calcio a nivel del organismo. Aquí, si el calcitriol disminuye, también se va a reducir la absorción de calcio, ¿no? Como dije, aquí tenemos una tabla. Por ejemplo, cuando hay una caída de los niveles normales, como yo expliqué, ¿no?, dependiendo de qué tanto calcio hay, si falta o no, el cuerpo va a actuar secretando, limitando la acción del aparato hormonal. Yo no entendí mucho, ¿verdad? ¿Alguien que me pueda... Acá vamos a tener la síntesis de lo que es en sí la forma activa de la vitamina D, que es el 1,5 dihidroxicolecalciferol, que también es denominado como calcitriol. A medida que vayamos pasando por las diapositivas, vamos a ver cómo esta vitamina D3 se va convirtiendo en su forma activa. Entonces, vamos avanzando. En lo que es el colecalciferol, este se va a formar en la piel. ¿Por qué? Porque en la piel tenemos a lo que es la 7-deshidrocolecalciferol, que a través de los rayos solares se va a convertir en lo que es la vitamina D3. Cuando nosotros consumimos distintos alimentos como el huevo, la leche, hongos o incluso suplementos de vitamina D3, estos van a tener una diferencia en sus átomos con la vitamina D3 que va a formar nuestro propio cuerpo. Sin embargo, la función va a ser idéntica, por más de que estos sean distintos a nivel atómico. Eso quiere decir que la vitamina D3 va a estar reconstituida a nivel de la piel. Por eso dicen, ¿no quieres vitamina D3? Anda, soléate, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a los rayos solares se va a activar y se va a convertir en vitamina D3. ¿Sí? Entonces, la otra forma de que el organismo comience a tener vitamina D3 es a través de la dieta. ¿Sí? Las dos se superponen para justamente generar o tener una buena reserva. La vitamina D3 inactiva todavía, es una vitamina D3 que no tiene ningún tipo de función, que está en preformación para activarse, ¿no? Continúa. Entonces, ahora que ya tenemos a la colecalciferol, que es la vitamina D3 en la piel, vamos a seguir el diagrama. Esta va a llegar a lo que es el hígado, y en el hígado va a formar lo que es la 25-dihidroxicolecalciferol. Entonces, para este 25-dihidroxicolecalciferol no va a ser la forma activa, de hecho tiene un 1 sobre 1000 o 10.000 de la función que tiene en realidad la forma activa, que es el calcitriol. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este gráfico? El gráfico nos quiere decir que por más de que tengamos bastante ingesta de vitamina D3 y siga aumentando y aumentando, va a llegar un momento en el que la conversión a 25-dihidroxicolecalciferol plasmático en el hígado va a llegar a su límite. Entonces, por más de que siga aumentando la vitamina D3, el hígado va a intentar mantenerlo en la misma forma en los límites normales de la 25-dihidroxicolecalciferol. Entonces, esto explica el por qué la vitamina D no debería de provocar la resorción ósea y destruir los huesos, ¿no? Cuando hay demasiado calcio, o mejor dicho, demasiada ingesta de vitamina D3, lo que va a aumentar o debería aumentar es la forma activa del calcio. Entonces debería aumentar también en general la concentración del calcio. Pero a pesar de que nosotros sigamos teniendo ingesta de esta vitamina D3, esta se va a almacenar a nivel del hígado en su forma de 25-dihidroxicolecalciferol. Entonces, el hígado va a servir tanto para la producción como para la inhibición de esta hormona, que es la forma activa, pero no tan activa, por así decirlo. Entonces, esto nos explica que este es un inhibidor
y que la 25-hidroxicolecalciferol va a estar en nuestro cuerpo por semanas una vez que esté activa, porque esta va a buscar convertirse en su forma más activa y llegar al riñón. Pero la vitamina D3, que es la que se forma en nuestra piel, puede estar almacenada durante mucho tiempo, o incluso durante meses en el hígado. Entonces, cuando esta forma pasa y pasamos a la forma mucho más activa, que es la 1,25 dihidroxicolecalciferol, se va a activar a nivel de los túbulos renales proximales. ¿Y cómo se va a dar esta activación? Aquí entra lo que realmente nos importa, que es la PTH, la hormona paratoidea. ¿Con esto qué queremos decir? Que si un paciente no tiene riñones o hay ausencia de esta, la vitamina D va a perder cualquier efecto. Todas las funciones que tenga no las va a realizar. ¿Por qué? Porque donde se realiza su verdadera activación es a nivel de los riñones. Y la paratormona va a desempeñar, por supuesto, este papel importante, ¿no?, de la conversión. Luego, entonces, para terminar, perdón. Entonces, recuerden que el colecalciferol va a estar a nivel de hepático, ¿sí? Entonces, se va a almacenar ahí y mientras no haya necesidad de convertirse en vitamina D3 activa o en calcitriol, va a estar todavía almacenada o va a estar en la circulación. Cuando bajan los niveles de calcio, ¿quién se va a estimular? La paratormona. Y una de las funciones de la paratormona que es convertir el colecalciferol en calcitriol. ¿Sí? Entonces la paratormona va a ir al riñón y ahí va a unirse con este colecalciferol y le va a transformar en calcitriol. ¿Sí? Y ahí es donde la vitamina D3 se va a volver activa. ¿Sí? Se va a volver activa ¿para qué? Justamente para aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal y a la vez, como va a entrar calcio, también va a entrar algo de fosfato. ¿Sí? ¿Estamos? Y también va a estimular un poco más a los riñones para que puedan absorber más cantidad de ¿sí? Entonces la paratormona es aquella que va a determinar la conversión del calciferol en calcitriol. Como dice su compañera, es importante recordar que esto va a ocurrir ¿dónde? En el riñón. Por consiguiente, nosotros tenemos que comenzar a entender que mis pacientes con enfermedad renal crónica, estadio terminal, es decir, un estadio 4 o 5, ya van a perder esta capacidad. ¿Sí? Es decir, puede haber paratormona, pero como los riñones ya no están funcionantes, esta conversión de calciferol en calcitriol ya no se va a dar. Por eso, ¿cuál es una de las características de los pacientes renales crónicos? La hipocalcemia, ¿no? Recuerden que a los pacientes renales, a medida que van disminuyendo su función renal, tanto de filtración como de depuración, estos pacientes también van a perder sus características endócrinas del riñón, ¿no? ¿Cuáles son sus características endócrinas del riñón? Formación de eritropoyetina. Por eso los pacientes renales crónicos, ¿qué es lo que tienen? Anemia. ¿Qué le dan a los pacientes crónicos? Eritropoyetina subcutánea 3 veces a la semana, ¿no? ¿Para qué? Para que estimule la formación de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque su riñón ya no sintetiza y ya no secreta eritropoyetina. ¿Cuál es otra función endócrina del riñón? El sistema renina-angiotensina 2, pero ¿sí? Son pacientes que hacen hipoaldosteronismo porque ya no secreta renina. ¿Sí? Otra función endócrina del riñón, la gluconeogénesis también lo hace, ¿no? ¿Sí? Y la otra es justamente la transformación de colecalciferol en calcitriol. Entonces, mis pacientes renales, cuando ya llegan a un estadio 5, también van a perder esta capacidad. Por eso que a los pacientes renales, ¿qué les dan como tratamiento sustitutivo? Calcio. Carbonato de calcio o citrato de calcio. ¿Sí? Porque ya han perdido esta posibilidad de tener vitamina D3 activa y obviamente ya no va a haber una absorción adecuada a nivel intestinal. Y como ya no funcionan los túbulos, tampoco o también se van a perder las capacidades de absorción y de secreción. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que determina también la paratormona a nivel renal. Muy bien, continúen. Entonces, nosotros hemos escuchado muchas veces que la vitamina D está directamente relacionada con lo que es el calcio. ¿Pero por qué? Porque estos van a tener una relación de manera inversa. El calcio naturalmente debería estar en nuestro cuerpo en una proporción o
concentración de 9 a 10 miligramos por 100 mililitros. Mejor dicho, esta es la concentración máxima en la que la secreción de la paratormona va a pararse. Entonces, el calcio plasmático, mientras no llegue a 10 y esté en valores más bajos, el 1,25 o el calcitriol va a ejercer su función comúnmente. Entonces, va a estar aumentando, va a estar simplemente en un rango normal, lo que es el calcitriol. Pero una vez que el calcio plasmático llega a este valor de 10, esta 1,25 dihidroxicolecalciferol va a empezar a bajarse. ¿Por qué? Porque este es el feedback negativo. Entonces, ¿con esto qué decimos? Cuando disminuye el calcio, la paratormona va a aumentarse y por lo tanto, si la paratormona se aumenta, el calcitriol también se va a aumentar y por ende el calcio se va a aumentar. Pero cuando el calcio está tan aumentado, necesita bajar. Entonces, cuando necesite bajar, la paratormona va a decir, ya no secreto más paratormona. Entonces, va a dejar de secretar paratormona y el calcitriol va a bajar. Cuando el calcitriol baje, también va a bajar el calcio. Entonces, ¿con esto a qué conclusión llegamos? Primero, que el calcio plasmático tiene un valor mayor hasta donde puede llegar, que son 10 a 9 miligramos por 100 mililitros. Si el calcitriol disminuye, también se reduce la absorción de calcio, lo que hemos visto. A todo esto se le conoce como feedback negativo. Muy bien, entonces hablemos un poco más intracelularmente a nivel de quiénes reciben esta vitamina D, quiénes son los receptores. Los receptores de la vitamina D van a estar en casi todas las células del cuerpo. Generalmente van a estar a nivel del núcleo de las células diana. Estos primero van a tener un receptor a nivel del citoplasma o de repente a nivel del núcleo que se va a conocer como receptor de la vitamina D. Y este va a formar un complejo, la vitamina D y este receptor, y van a llegar hacia el receptor retinoide X, que va a estar a nivel del núcleo, y van a formar este complejo de 3. Este complejo de 3 van a hacer la transcripción de las diversas proteínas que vayamos a necesitar o de las diversas funciones que quiera ejercer la vitamina D sobre nuestro cuerpo. Entonces, como les decía antes, la afinidad, la acción es 1000 veces mayor de la 1,25, que es simplemente de la 25 hidroxicolecalciferol. Entonces, si es mayor, también la afinidad de estos receptores hacia las formas de la vitamina D van a ser mayor. Entonces, ¿a qué molécula van a tener mayor afinidad? A la 1,25 más que a la 25. Bien, entonces, las acciones de la vitamina D. ¿Qué es lo que va a pasar con la vitamina D? Primero, la vitamina D va a ser esencial para la absorción del calcio en el intestino. Entonces, nos situamos a nivel del intestino. En acá, el calcitriol va a funcionar como hormona. Entonces, vamos a ver que los intestinos están formados por los enterocitos. Acá, este enterocito va a tener a lo que se conoce como calvindina. ¿Y por qué acá es importante la calvindina? ¿Por qué es importante el calcitriol en la calvindina? Porque el calcitriol, cuando haya presencia de este, va a aumentar la presencia de la calvindina mediante la transcripción. Ahí entra la transcripción que les dije antes, que entonces esas proteínas que va a producir, en este caso, va a ser la calvindina. Entonces, el calcio va a ingresar al enterocito, se va a dirigir a lo que va a pasar, por supuesto, por un canal y luego va a entrar a lo que es la calvindina lo va a recepcionar y este va a pasar por el AMP cíclico y se va a transportar o se va a dirigir hacia la corriente sanguínea y va a llegar ahí lo que es el calcio iónico, lo que conocemos como calcio plasmático. Entonces, la velocidad de la absorción de este calcio va a depender de cuánta calvindina haya. Bien, luego la segunda opción va a ser que la vitamina D va a facilitar la absorción de fosfato en el intestino. ¿Y cómo va a pasar esto? Pues el flujo de fosfato a través del epitelio gastrointestinal también va a estar facilitado por lo que es la vitamina D. Entonces, la vitamina D va a ser parte o va a funcionar tanto para la absorción de calcio como para la absorción de fosfato. Y también, a su vez que va absorbiendo calcio y fosfato,
va a excretar también o va a reducir la excreción de calcio. Si está absorbiendo calcio, entonces lo lógico es que va a reducir la excreción de calcio. Y si está absorbiendo fosfato, lo lógico también sería que excrete fosfato, ¿verdad? Pero en este caso, vamos a ver luego que esto va a ser todo lo contrario por un feedback negativo. Bien, entonces la otra función que también desempeña la vitamina D es otras funciones en la resorción y calcificación ósea. Ya entendió, ¿no? La vitamina D3 por eso su mayor importancia es que va a aportar mayor absorción de calcio a nivel de calcio y fósforo. Y también va a inhibir la excreción de calcio y fósforo a nivel renal. Y también va a estar a cargo de la remodelación. Entonces ahora pasemos a lo que es la hormona paratoidea. La hormona paratoidea va a estar detrás de la tiroidea, por eso se llama paratiroidea, y va a ser la unión de 4 glándulas. Cada glándula va a medir de 6 milímetros, 3 milímetros y 2 milímetros de espesor. ¿Y por qué esto es importante? Pues anteriormente no sabían de la existencia de la paratormona porque eran muy pequeñitas, entonces hay algunas bibliografías que mencionan que su descubrimiento fue porque se extrajo la tiroidea. Ya. Entonces, estas van a tener las 4 glándulas van a tener funciones, pero hay un detalle importante. Dice que si se estirpa una de ellas, no se va a evidenciar en el cuerpo ninguna pérdida de la función de la paratormona. De la paratormona, ya. Pero si se extraen ya 3 de estas glándulas, sí va a haber una pérdida de sus funciones y sí se va a notar en el cuerpo. Pero nuestro cuerpo es tan inteligente que lo que va a hacer hipertrofiarse y recuperar esta función rápidamente. Por eso que cuando se estirpa 3 de las 4 va a causar un hipoparatiroidismo, pero transitorio. Entonces, la paratormona, ¿por quién va a ser secretada? Acá lo que nos importa es la hormona, no en sí la glándula, que sí, pero más la función de o cómo se produce la hormona paratormona. Esta va a estar secretada por las células principales. A nivel de la paratormona de la glándula, situándonos a nivel microscópico, va a estar formada por distintas células. La célula principal, las células oxífilas y los eritrocitos, en mínima cantidad, ¿no? La célula principal va a ser justamente la que va a secretar la hormona paratormona, y la célula oxífila dicen que no tiene una función relevante, pero podría estar relacionada también a la secreción de paratormona. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay un exceso de actividad de la glándula paratoidea, va a haber una hipercalcemia. ¿Por qué? Porque la paratormona está directamente relacionado a lo que es el calcio. Entonces, si hay aumento de paratormona, como hemos visto antes, había aumento de calcio. Entonces, esto se le conoce como hipercalcemia. Y si hay una disminución de la paratormona, va a haber una disminución del calcio. Y esto se le conoce como hipocalcemia. Muy bien, que continúe. Soy yo. Bueno, continuando con la explicación, como ya lo había mencionado Marjorie, es importante la glándula paratiroidea porque secreta la hormona paratiroidea. Es importante esta hormona porque para su producción se realizan diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, inicia con una preprohormona en el retículo endoplásmico, luego se convierte en una prohormona en el en el aparato de Golgi, y luego posteriormente ya se forma la hormona paratiroidea como tal. Esta hormona paratiroidea tiene aproximadamente 84 aminoácidos. ¿Y por qué lo menciono? Porque también se ha encontrado en el extremo N-terminal de la molécula fragmentos de moléculas de 34 aminoácidos. Esto es importante porque se han dado cuenta que estos fragmentos se mantienen por más tiempo en el cuerpo, a diferencia de la misma hormona paratiroidea que contiene 84 aminoácidos, que es eliminado rápidamente por la orina. Como lo había mencionado también Marjorie anteriormente, está constituida principalmente por células principales, valga la redundancia, y células oxínticas,
y de estas las que mayor función realizan son las células principales. Ahora vamos a hablar sobre el efecto de la paratormona en concentraciones de calcio y fósforo. También ya se ha considerado esto anteriormente. Como sabemos, si es que hay un incremento de la paratormona, también va a haber un incremento de las concentraciones de calcio, porque se produce una mayor absorción del calcio en el intestino, también se produce una mayor reabsorción de calcio en los riñones, y además se produce una mayor resorción ósea. Esto permite el aumento de la concentración de calcio y por tanto se produce también en contraparte la disminución de las concentraciones de fosfato. También para que la paratormona, ¿cómo se produce la movilización del calcio desde los huesos? Bien, se produce a partir de dos fases, una fase rápida denominada osteólisis y una fase lenta que está relacionada con la activación de los osteoclastos. Entonces, la fase rápida, antes de hablar sobre esta fase, es importante saber que entre las células de los osteoblastos y los osteocitos se encuentra una membrana. Esta membrana es la membrana osteocítica, y entre esta membrana y el hueso se presenta el líquido perióstico, el cual va a poder permitir el bombeo de calcio desde la membrana hacia el líquido extracelular. Esto va a permitir que se aumente el calcio en el líquido extracelular, y luego cuando se normalicen las concentraciones de calcio, igual las sales van a retornar a esta matriz. Por otro lado, la fase lenta que les mencionaba es por activación de los osteoclastos. Los osteoclastos no tienen receptores para la paratormona, pero sí los osteoblastos y los osteocitos. Entonces, cuando aumenta la paratormona, los osteoblastos y los osteocitos van a enviar señales a los precursores de las células osteoclásticas para que se generen nuevos osteoclastos maduros. Entonces, es así que cuando aumenta la paratormona, también aumenta la resorción ósea y la actividad osteoclástica. Pero si se denomina de fase lenta porque si aumento de la paratormona se mantiene a largo plazo, va a conducir a una resorción ósea y por tanto a la hipercalcemia. Y como ya lo había mencionado, la hipercalcemia puede conducir a una depresión del sistema nervioso central. También la paratormona reduce la excreción de calcio por los riñones, porque va a permitir su reabsorción, sobre todo por el túbulo contorneado distal. Y también, en contraparte, va a aumentar la excreción de fosfato y por tanto también su eliminación. También es importante, como ya lo habíamos mencionado, la vitamina D es importante porque va a permitir que en las células epiteliales del intestino se secrete la calvindina, que es el fijador de calcio, y de esta manera se va a poder absorber una mayor cantidad de calcio por el intestino. También es importante saber que cuando las concentraciones las concentraciones de hormona paratiroidea aumentan, esto va a permitir tres cosas, ¿no? Primero, la absorción de calcio en el intestino. Segundo, la reabsorción de calcio en los túbulos renales. Y tercero, un aumento de la resorción ósea. Entonces, las glándulas paratiroideas presentan unos receptores y estos están unidos a la proteína G. Cuando estos receptores de calcio captan que el calcio está incrementándose, estos se activan, y como activa también a la proteína G, como ya sabemos, ¿no? Sigue un proceso de activación o fosforilaciones, activa fosfolipasa C, luego aumenta inositol trifosfato, aumenta también diacilglicerol, y de esta forma se estimula la liberación de calcio. Entonces, este calcio va a aumentar en el líquido extracelular, y como ya está aumentando el calcio extracelular, va a disminuir la hormona paratiroidea. Peña, Bueno, este es un pequeño resumen de lo que ya fuimos hablando hasta este momento. Por ejemplo, cuando hay una disminución de calcio, cuando disminuye el calcio plasmático, va a haber un incremento de la hormona paratiroidea. De esta forma, en el hueso, la hormona paratiroidea va a aumentar la resorción ósea, ¿no?
va a aumentar la salida de calcio y fosfato de los huesos. En el riñón va a aumentar la reabsorción de calcio y fosfato. Bueno, la reabsorción de calcio principalmente, y en el intestino también mediante la vitamina D va a aumentar la absorción de calcio. De esta forma para aumentar el calcio en el plasma. Ahora continuamos con la calcitonina. Bueno, la calcitonina va a ser una hormona que va a ser secretada por la hormona tiroidea. Es un polipéptido grande, tiene un peso molecular de 3.400 y es una cadena de 32 aminoácidos. Esta va a ser secretada por las células parafoliculares de la célula C. Entonces, cuando hay un incremento, bueno, principalmente la función de la calcitonina también va a ser la de disminuir las cantidades de calcio, ¿no? Entonces, si hay un aumento de calcio en el plasma, también va a haber un aumento de la calcitonina para así disminuir la concentración de calcio. ¿Y de qué forma va a disminuirla? Va a reducir la actividad absortiva, es decir, que va a reducir como el trabajo de los osteoclastos para la reabsorción ósea, y también va a reducir la formación de nuevos osteoclastos para que continúen haciendo la reabsorción ósea. Esta tiene una baja actividad en los adultos y una alta actividad en los niños. Ahora continuamos con la fisiopatología de la hormona paratiroidea. Bien, en el caso del hipoparatiroidismo, cuando hay una alteración de las glándulas paratiroideas, en el caso del hipoparatiroidismo hay una disminución de los osteoclastos, ¿no? Por ejemplo, hay menos calcio, por lo tanto, sí hay menos hipoparatiroidismo. Eso me toca a mí, no sé. ¿Continúo?